¿Qué rollo, plebes? Aquí andamos grabando. Mentiras, aquí va a grabar No la madre graba. porque yo voy a ir Yo. a echarme un taquito. Y acaba de llegar a trabajar, se ocupa bañar. Me voy a comer una pollinaza. Bye. ¿Ya estás grabando? Ya estoy grabando. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Mayrita. Y Lalito por ahí anda en la cocina. Bueno, este video de hoy es un tema un poco diferente, pero yo sé que les va a gustar. Les voy a hablar sobre varias experiencias anormales que he tenido desde mi niñez. Hasta la fecha, hasta hace muy poco. Y yo sé que a muchas personas les ha pasado cosas similares y a muchas nunca les ha pasado. Bueno, yo les voy a contar mis experiencias. La primera de ellas me pasó cuando tenía como 4 o 5 años, yo creo. Bueno, pues vivía en México. Y desde que yo era chiquita mis papás vendían comida. Empezaron vendiendo comida como en el tianguis, vendían menudo, así como desayuno. Y pues desde muy chiquitos nos dejaban prácticamente solos o con mis primas las más grandes. Y pues uno es niño, es travieso. Y esa vez estábamos yo y otros primos jugando a los novios y eso, como cuando uno está niño y juega que a la casita y cosas así. Y en eso sonó el teléfono de la casa de mi tía, porque estábamos en la casa de una tía, hermana de mi papá. Y contestó mi prima, que me llevaba como 2 años mayor. Ella tenía como 6 años. Contestó mi prima y me dice: oh, es mi tía Carmen. Y creo que me la pasó, me acuerdo, pero pues ya hace tantos años que no me acuerdo muy bien cómo sucedieron las cosas. Creo que me la pasó y yo me recuerdo su voz que me dijo: muchachas cabronas, ¿qué están haciendo? Y yo le contesté como que estábamos ahí, que nuestros papás estaban trabajando. Y recuerdo claramente que me dijo: les dicen a su mamá que les hablé y pórtense bien, no sean cabronas, porque ella era una tía muy regañona, muy estricta. Y recuerdo que siempre que íbamos a visitarla era de esas señoras viejitas, porque ella era mayor, de las que siempre te andan regañando, y tenía una voz muy fuerte, como de muy enojona, y siempre le teníamos como miedo. Pero esa vez también nos dio una regañada, nos dijo: pórtense bien, no anden de cabronas, algo así. Y le dices a tu mamá que les marqué. Pero fue algo muy raro porque era una tía, pero no era muy cercana. Era una tía por parte de mi abuelita, hermana de mi abuelita. La visitábamos no muy seguido, por ahí, rara la vez. Y no era de que nos hablara así por teléfono ni nada de eso. Pero pues nosotros no entendíamos. Ya cuando le dijimos a nuestros papás que nos había llamado mi tía Carmen, porque así se llamaba, que en paz descanse, nos habló mi tía Carmen, y se sacaron así, se quedaron como ¿qué? Y pues nosotros no entendíamos. Cuando ellos empezaron a sacar sus conclusiones y su plática, resulta que mi tía tenía como 3 días que había fallecido. Y yo me acuerdo claramente que eso pasó, y me acuerdo de su voz y de lo que me dijo hasta la fecha. Fue algo muy raro, no sé. Esa fue la primera experiencia que tuve. Después de eso, como a los 6 años, nos mudamos de un pueblo a otro pueblo, porque el trabajo de mis papás estaba un poco retirado. Entonces nos mudamos para estar más cerca y rentamos una casa. Llegamos rentando casa. Recuerdo
que el dueño se llamaba Don Benjamín y decíamos que la casa de Don Benjamín, así la conocíamos. Pues desde que llegamos a vivir a esa casa era un poco tenebrosa porque tenía como, estaba muy mal hecha y tenía como cuartos así sin explicación, sin ni una ventana, sin luz, y estaban súper oscuros. Pero en esos cuartos mis papás los usaban para cuando cuando se iban a ir a vender la comida, ahí se ponían a cocinar todo. Los usaban como de trabajo, como bodega. Ahí cocinaban, ahí preparaban todo. El resto del día que no los usaban estaban súper oscuros y no tenían puerta. A mí me daba miedo sencillamente pasar por ahí. Y pues en esa casa a todos les empezaron a pasar cosas extrañas. A mi hermano, él era más chico que yo, tenía como 5 años. Y dice que un día iba al baño. Teníamos que cruzar un patiocito para pasar al baño. Y dice que de la parte de arriba de la azotea le aventaron una pelotita roja y le gritaron su nombre. En ese entonces le llamábamos Chito. Que le dijeron Chito y le aventaron esa pelotita. Pero lo raro que ya era en la noche. Esa fue una de las cosas. Un abuelo mío, que en paz descanse, de esos cuartos oscuros que les digo, miró salir un perro negro como un Rottweiler, dice. Pero lo raro que con los ojos rojos. Y dice que el perro salió de los cuartos esos y se fue a la parte de atrás de la casa como al patio, pero de ahí nunca lo encontró. Y más cosas, mi mamá escuchaba cosas, pero lo que yo me acuerdo claramente y lo más extraño que nos pasó fue un día que igual, como les digo, estábamos solos porque mis papás siempre trabajaban y estábamos con puros primos y una de las primas mayores era la que nos cuidaba. Esa vez recuerdo que estábamos y de repente teníamos como una cama y enfrente de la cama estaba como un closet y ahí poníamos la televisión y al lado de las teles yo y mi hermano teníamos unas alcancías de barro. La de él era de Pinocho y la mía era de la Hello Kitty. Y pues recuerdo claramente que empezamos a sentir mucho miedo. No me acuerdo bien qué escuchamos o qué pasó, que empezamos a sentir muchísimo miedo. Todos los niños, éramos niños de 9 años para abajo. Y nos arrinconamos en una esquinita de la cama. Nos subimos a la cama y nos arrinconamos todos en la esquinita. Y enfrente de nosotros estaba la televisión, el closet y las alcancías. Y yo claramente me acuerdo con claridad, y no nomás yo, les pregunto al resto de mis primos y a mi hermano, que hasta la fecha sacamos el tema y nos acordamos claramente lo que pasó esa noche. Vimos claramente cómo las alcancías volaban, se levantaron de donde estaban, como flotando en el aire las dos, como si alguien las estuviera agarrando así y nos las acercaran. Y entre más nos las acercaban, se acercaban a nosotros, más bolitas nos hacíamos y nos arrinconábamos todos en la esquina. Éramos como 6, 7 y estábamos llorando y gritando de miedo. Y como que eso adrede se nos acercaba más, como si se estuvieran burlando de nosotros, ¿me entienden? Fue algo muy tenebroso y ahora que me acuerdo se me hace como si no fuera cierto, pero yo sé que sí me pasó. Esa fue la segunda cosa que me pasó. Después de ahí, cuando tenía como 8 o 9 años, yo me quedaba mucho con mi abuela materna. Me quedaba con ella a dormir casi la mayoría del tiempo. Me gustaba estar allá. Y siempre, no sé, yo siempre he sido muy miedosa. A lo mejor por eso me pasan las cosas. Pero esa vez y muchas noches me levantaba sentía mucho miedo a medianoche para ir al baño, para dormirme. Pero esa vez claramente me acuerdo que no podía dormir, estaba entre despierta y nos quedamos a dormir en la sala porque estaba haciendo mucho calor.
y ellos tenían una cama en la sala, pero de la sala a la sala la conectaba un pasillo largo al patio trasero, y ese pasillo, cuando gritabas o hablabas, se escuchaba eco porque no había muebles y estaba muy largo, se escuchaba mucho eco, de hecho hasta cuando pisabas. Y estábamos ahí en la sala, mi abuela ya estaba dormida porque ya era tarde. Y me acuerdo claramente cómo empecé a escuchar que alguien venía del patio, pero con tacones, como si fueran zapatillas. Y claramente daban 1, 2, 3 pasos y paraban, y otra vez 1, 2, 3 y paraban. Y cuando iban a llegar a la puerta para entrar a la sala, como que se regresaban otra vez hacia la parte del patio. Entonces yo entre mí dije, es mi mamá, porque yo me imaginaba que mi mamá iba a llegar por mí. Dije, ay, viene mi mamá. Quizás para consolar mi miedo o no sé. Dije, es mi mamá, va a venir por mí. Pero me empezó a agarrar un miedo y desperté a mi abuelita. Le dije, abuelita, quiero ir al baño. Y recuerdo que en ese tiempo metíamos una como vacinilla para no salir hasta el patio. Y la vacinilla estaba casi al ladito donde empezaba el pasillo. Entonces yo no dije nada, solamente me levanté y lo primero que fui a ver fue asomarme al pasillo, a ver quién era, a ver si era mi mamá. Pero me llevé la sorpresa de que no había nada ni nadie. Estaba totalmente solo. No recuerdo bien, pero sé que sí me dio mucho miedo. Después de allí, me pasaron varias veces de que dicen que se te sube el muerto y así, como a los 13, 14 años. Y aparte, desde que yo era muy chiquita, era sonámbula, porque me platica mi mamá que desde que tenía como 2 años y empecé a caminar, vivíamos en una casa de 2 pisos y que nosotros vivíamos en la parte de arriba y mis abuelitos en la parte de abajo. Dice que pasaron varias veces, pero me platicó que una de esas veces que ella se levantó y dijo, ¿dónde está la niña? Y me empezó a buscar en mi cuna y en todos lados, y que no me encontraba y que estaba muy asustada porque era en la madrugada. Y dice que para bajar de la casa teníamos que bajar las escaleras, el patio, para entrar a la parte de abajo. Entonces no sé cómo pasó, pero dice que me buscó por todos lados y no me encontró, y fue a despertar a mis abuelitos y les dijo que no encontraba a la niña, y se llevó la sorpresa de que su bebé estaba abajo, dormida en un sillón en el cuarto de mis abuelitos. Dice, estabas ahí entre los gatos. Y le da risa porque mi abuelita tenía muchos gatos, entonces a mi mamá nunca le gustaron. Y dice que yo estaba ahí acostada en el sillón dormida con los gatos. Entonces es algo muy raro. Yo no me acuerdo de nada de eso. Y me siguió pasando hasta que tenía como unos 9 años, que como sonámbula, me levantaba dormida y hacía cosas. Y pues de allí, como les digo, sentí varias veces eso que dicen que algo se te carga. Eso sí, no sé si sea algo real o sea una mal pesadilla, pero sí lo he sentido. Eso lo dejé de sentir como cuando tenía 16 años. Jamás volví ni a mirar ni a sentir nada anormal. Hasta que me cambié a vivir aquí donde vivo y renté un departamento. Desde que yo llegué a vivir a ese departamento, no sé por qué, ni me lo explico, pero desde la primera noche que me estuve ahí, yo sentía mucho miedo, ese mismo miedo de cuando era niña, y me quedaba a dormir con mi abuelita. Sentía como miedo de que había algo. Y ese mismo miedo lo empecé a sentir desde la primera noche que me quedé a dormir ahí. Y me dio más miedo cuando la primera noche
ese departamento tenía el baño adentro del cuarto. Y me acuerdo claramente que la primerita noche que estaba durmiendo ahí, se prendió la luz del baño. No la luz, perdón, el aire. El aire es como el aire acondicionado para que se vaya el vapor y todo eso. Y cada que se prendía pues se escucha. Y esa vez me estaba quedando dormida y escuché como si escuché ese ruido y dije, ¿qué es? Y el aire del baño estaba prendido. Entonces, bueno, la primera vez dije, ha de ser automático, ha de ser algo, no sé. Y lo dejé pasar. Traté de no meterme miedo. Pero aún así, muchas veces, no sé, es como cuando sientes que algo te está mirando, como que hay algo al lado de ti. Y de hecho sentía a veces que estaba muy tranquila así y volteaba de repente y miraba como las persianas se movían como si entrara un aire. Cuando estaba todo cerrado, no había nada. Eso puede ser algo que se le da explicación, ¿verdad? Pero después de eso, recuerdo una vez que me sentía muy estresada, tenía mucho estrés. Y dije, bueno, dicen que a veces el meditar o cosas así te ayuda con el estrés a liberarlo o a liberar la mala energía. Y empecé a mirar videos de cómo hacer eso. Y recuerdo que me recosté en el piso, según yo iba a meditar. Me acosté en el piso y empecé a escuchar un audio, a relajar mi cuerpo. Y estaba en media meditación cuando se prende nuevamente la luz del baño. Se prendió de repente la luz de mi baño. Y me quedé así. Igual lo traté de tomar normal, de no asustarme, de decir, pudo ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso no se quedó así. Después de unos días volví a practicar eso porque sentí que me ayudó, sentí que sí funcionaba. Volví a practicar la meditación y de hecho estaba pensando en muchas cosas. El meditar te hace como que abrir tu mente del pasado. Estaba como liberando cosas, problemas. Y recuerdo que cuando estaba igual en el piso, de repente se escuchó un trueno horrible en la cocina, como si se hubiera caído algo, una olla, algo fuertísimo. Dije, bueno, ¿qué se cayó? Yo me asusté. Se escuchó un trueno en la cocina, pero como si al caer hubiera pasado entre las paredes algo, como un trueno, como cuando tiembla. De hecho, pensé que estaba temblando. Como cuando tiembla y se escucha un trueno y se escucha entre la pared, como si hubiera corrido para la sala. Entonces me levanté espantada, pero no me imaginé nada malo. Pensé que algo se había caído, una olla o algo. Me asomé a la cocina y para mi sorpresa no había nada. Todo estaba intacto. Y me quedé, no sabía cómo reaccionar. En ese momento aún no me daba miedo porque no sabía cómo reaccionar. Seguí buscando, me fui para la sala y me llegué la sorpresa de que mi cuadro familiar, tenía un cuadro con muchas fotos de mi familia en la sala colgado, estaba en el piso quebrado. ¿Cómo se descolgó si yo lo tenía hasta con tornillos, 2 tornillitos y colgado bien? No había manera de que se cayera. No sé. Estaba en el piso, todo quebrado. Y no supe qué pensar. No tenía idea. Lo dejé así. Después de eso, ya tenía un poco más de miedo estar sola. No, otra cosa que me pasó ahí, ahora que recuerdo, antes de que pasara lo del cuadro, recuerdo una vez que ya me iba a ir a trabajar
estaba lista ya todo para trabajar y estaba la tele de la sala prendida. Y ya para irme con mi bolsa colgada y todo, agarré el control y la apagué y me di la vuelta. Cuando escucho otra vez la tele, se volvió a prender. Lo tomé normal, ¿verdad? La volví a apagar. 3 veces me pasó que la apagué y me la volvían a prender. La volví a apagar y me la volvían a prender. Y dije, no me daba explicación, solo que ya tenía prisa. Me quedé con eso, ¿verdad? Cada vez me entraba como más miedo al estar ahí, no sé. Trataba de yo misma decir, no hay nada, no pasa nada, pero en el fondo sí sentía como que algo anormal. Y después de eso fue que pasó lo del cuadro, y ya después de lo del cuadro, antes de salirme de ahí, para épocas navideñas recuerdo que colgué unas botitas en mi chimenea. Eran 3. Y una vez llegué de trabajar y me recosté un poquito en la sala a descansar. Y estaba acostada, estaba media entre dormida y despierta en la sala viendo la tele. Y escuché así como un ruidito leve. Como... Y me levanté y miré para todos lados, no miré nada. Cuando volteé, una de mis botitas se había caído y estaba en el piso de las que tenía colgadas. Dije, se rompería con lo que se cuelga o el clavo se salió o qué pasó. Me fijé y no era nada. Fue como si alguien la hubiera agarrado y la hubiera aventado al piso porque no había manera que se zafara. Lo dejé así, la volví a colgar y me volví a acostar. Me acosté y me quedé un ratito dormida, yo creo como 1 hora. Cuando me desperté, otra vez estaba la misma botita en el piso. Y me fijé, la revisé el clavo, revisé todo y no había explicación. No había aire, no había ventanas abiertas. Era como si de a tiro alguien la hubiera agarrado y la hubiera aventado al piso. 2 veces. Y eso fue una de las últimas cosas que viví ahí, que me pasó ahí. Ya después de eso, muy a menudo sentía algo, como que alguien me miraba, como una presencia. Y como les digo, como que las persianas, como que pasara un aire y se movieran. Y mucho miedo. Lo cual es súper raro porque me salí de ahí. Me vine a vivir a otro lugar. Y jamás he sentido ni el mínimo miedo. Ni siquiera ese, no sé si ese sentir de que te miran, de que hay alguien ahí. Jamás he vuelto a sentir nada. Ni quiero volver a sentir nada. Pero fueron cosas que yo sé que mucha gente cree en esto y mucha gente no. Yo simplemente les quiero platicar lo que me pasó a mí. Y yo lo miro como algo anormal. Porque no creo que sea normal ese tipo de cosas. Yo creo en lo bueno, claro. Pero sé que también existe lo malo. Y lo tengo más que comprobado. Y espero que les agrade este video. Yo sé que ya no habíamos grabado porque pues es que también a veces da flojera o quiere uno vivir más el momento y así, pero vamos a estar más al tanto. Vamos a subir un video pronto. Ya lo tenemos planeado. Y espero les guste este video y no se aburran. Y pues nos vemos para el próximo video. Que estén bien. Les deseo las mejores vibras. Los queremos mucho. Cuídense mucho. Chao.